Y nuestro amado Salvador está en el santuario y nos está enviando a través de su palabra informaciones para que recordemos que todo concerniente al plan de la redención está revelado. No tenemos que especular. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 24, el verso 3 en lo adelante, es digno de leerlo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe. Fue lo primero, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué estamos pasando hoy, hermanos? ¿Qué está pasando en estos momentos en el mundo, hermanos? ¿Es el fin? No es el fin, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero para los que tienen fundada su fe en el Señor y en su palabra, solamente tienen que levantar sus cabezas, porque nuestra redención está cerca, porque esto es anuncio de que el Señor viene pronto a libertarnos del pecado. ¿Continuamos? Y oiréis de guerra, el verso 6, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio, mi hermano, miren, principio del fin, de la cuenta que ya está llegando a su fin. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero el que perseverare, ¿hasta dónde? Y nosotros estamos en el fin. Este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Miren, hermano, yo quiero que ustedes analicen bien la información que el Señor le da a los discípulos. Porque luego viene el verso 36 en que dice: nadie sabe el día y la hora, ni Él ni los santos ángeles. Pero analicen por qué razón, si Él no sabe, le está dando señales a los discípulos. Yo quiero que ustedes vean, porque aquí hay hay una parábola que se conforma en presentar dos características. Una presenta al siervo bueno y la otra presenta al siervo malo. Nosotros tenemos que entender que el mayor por ciento de las personas al caer en el pecado se han conformado o nos hemos conformado en ser el siervo malo. Pero el Señor ha estatuido sus mandamientos para que nos identifiquemos con Él, y dice la palabra feliz, que lo vamos a leer más adelante, el siervo
al cual cuando venga su Señor lo halle haciendo así. Su voluntad. Es decir, que el Señor quiere que nosotros salgamos de la condición de pereza, de olvido, de detenimiento, de estupor, en que se encuentra el mundo entero o la humanidad, para conformarnos en ser el siervo bueno. Para conformarnos en ser el siervo bueno. Por eso aparece la palabra del Señor como guía, como mapa, como brújula para llevarnos a Él, para que dejemos de ser el siervo malo. Cuando nosotros nos identificamos con el siervo bueno, entonces hay otro parecer. Y en lo adelante de lo que el capítulo nos enseña, lo vamos a encontrar. Dice el verso 14, volvamos a leerlo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es decir, que todos los eventos tendrán su finalidad en la última parte de la última generación. En este caso, nos ha tocado a nosotros en la historia. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Miren, hermanos, nosotros comenzamos a hablar de Daniel capítulo 12 y las palabras de Yeshua a los discípulos fueron invitándolos a que fueran al libro de Daniel, porque Daniel era el que tenía guardada la información. Entonces nos llega a nosotros a través de sus palabras la invitación para que entendamos el último capítulo de Daniel, que es donde está guardada la bendición para los fieles. Porque a Daniel se le dijo, y tú, Daniel, sella estas palabras, porque esto no es para tus días, sino para el tiempo, para el tiempo del fin. Perdón. En este caso, Daniel se le dijo que él se levantaría al final de los días para que recibiera su heredad. Venimos hablando de jubileo. Y el Señor está dándonos a través de lo que le dijo a los discípulos una orientación profética para que nosotros nos conformemos en ser el siervo bueno. Y es lo que la gran mayoría en la cristiandad hasta hoy no ha comprendido. Por eso es que la pregunta se le hace, ¿quién es el siervo bueno? Porque realmente la humanidad al caer en pecado se ha conformado en ser el siervo malo. Y esta es la naturaleza humana. Según Gálatas, nos está explicando que en nosotros no mora nada bueno. Ahora, de Él, del Señor, es el querer como el hacer, por su buena voluntad, cuando nosotros queremos que Él entre a nuestra vida y haga la transformación del siervo bueno, del siervo malo, al siervo bueno. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con el siervo bueno, entonces para nosotros todos los misterios del reino de los cielos son revelados. Quisiera comprobarlo y vamos a parar un momentico en el versículo 15 de Mateo para ir al capítulo 13, el verso 11, para que podamos comprender estas palabras con más claridad. El capítulo 13 de Mateo, el verso 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, ¿quiénes ellos? Si nosotros analizamos la parábola, vamos a encontrar que Yeshua entró en la barca allí en Galilea y empezó a proferir la parábola del sembrador. Cuando terminó, no se explicó en su totalidad cuando el pueblo se levantó y se fue.
El pueblo se levantó y se fue, pero realmente no quedó en sus mentes la claridad de en qué consistía la parábola, qué era lo que quería decir, en este caso Yeshua, porque la parábola es un modo de los sabios decir algo con una historia para que quede fijo en la mente, para que no se olvide. Ellos no pudieron escuchar la explicación de la parábola, por lo tanto, miren lo que dicen los versículos siguientes. Mateo capítulo 13, el verso 11 en lo adelante. Perdón. Él respondiendo, volvemos a leer, y les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Es verdad que es un misterio, pero está revelado. ¿Para quiénes, hermano? Él separó. Miren esto en la parábola. Dice, para ustedes. ¿Quién eran ustedes? Sus discípulos. Pero los que se fueron no eran sus discípulos y se fueron sin completar la información. No les interesaba, ¿no verdad? Pero oigan lo que dice en sus palabras. Porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Verso 12. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Mira, hermanos, se fueron sin comprender la otra parte de la información y podían comprender lo que dijo el maestro. ¿Si se quedan? Si se hubieran quedado, la hubieran completado. Porque se veía que había interés. Exactamente. Pero dice, aquí lo dice, aquí él lo explica. Dice, verso 13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven, no quieren ver, hermano, miren esto. Y oyendo, no quieren oír, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Pero felices vuestros ojos. Amén. ¿A quién le dijo esta palabra? Porque ven. ¿Y vuestros oídos? Porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos queridos, dice aquí que el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, que no quieren oír, no les interesa estudiar, no les interesa en qué consiste el tiempo. No les interesa comprender totalmente la profecía, de modo que se complacen en sentarse en la iglesia y que el pastor diga y el pastor ordene, y hasta ahí llega la vida cristiana. Se va todo el mundo para la casa con su corazón, ¿cómo? Como se fueron los del pueblo que no terminaron de escuchar la parábola. Pero los discípulos fueron donde estaba el maestro y le dijeron: maestro, no entendimos lo que quisiste decir, explícanos. Entonces el maestro le dijo: bueno, ustedes que vinieron van a completar la información. Miren, y entonces ustedes van a encontrar la parábola nuevamente explicada, pero en este caso para ellos. La van a encontrar en el capítulo 13, el verso 18 en lo adelante, donde el Señor dice: ¿quiénes son los que caen? La semilla que cae en distintos espacios de la tierra, y a quienes representa. Miren, la explicación queda bien explícita para nuestra mente y a la vez nos está invitando a que nosotros nos conformemos en ser el siervo bueno. Aún los discípulos con estas parábolas no comprendieron. Y por eso es que cuando llegamos a Mateo 24, encontramos que hay otra parábola después del capítulo 24, el verso 25 con las 10 vírgenes, y vamos a llegar allí un momento.
El verso 15 dice, por tanto, cuando veáis, volvamos otra vez a retomar Daniel capítulo 12, Mateo capítulo 24, el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, ¿cuál es la abominación desoladora, hermanos? ¿Qué es la abominación desoladora? Hermanos, si hay un lugar que es santo, como en el caso del santuario, que se sacrificaban en él los corderos y animales limpios que estaban estatuidos o regulados por las leyes levíticas, si se sacrificaba un animal que no estaba estatuido en la ley, ¿cómo quedaba el altar del sacrificio? Contaminado, ¿no, verdad? Entonces, si quedaba contaminado, usarlo para los sacrificios santos quedaba como una abominación, una contaminación. Es decir, poner en el lugar de lo santo lo profano, y a esto es que se está refiriendo. El capítulo 11:31 lo explica de Daniel, el 11:31. Dice, y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de la fortaleza. Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Bien, pero ahora para nuestros días, ¿cómo podemos entender lo que es la abominación desoladora? Hermanos míos, a través de la historia, el enemigo de las almas ha usado muchos medios y maneras, asolapadamente y luego a hurtadillas, sembrando la cizaña entre el trigo mientras el pueblo del Señor duerme. Y hasta hoy nos ha llegado y no despertamos porque no nos relacionamos con los fundamentos del santuario. Por eso es que el movimiento adventista recobra la fuerza del mensaje en 1844, después del chasco, porque 50 de los que quedaron como las vírgenes prudentes se levantaron a escudriñar la palabra del Señor y encontraron que en el santuario estaba la respuesta de todas sus interrogantes. Y ha dejado para nosotros, estos grandes de la historia han dejado una estela de luz para que nosotros, como relevo de ellos, tomemos esa antorcha a través del santuario para finalmente poder llegar felizmente al lugar santísimo, al cielo. Que el Señor nos llene de paz, que el Señor nos llene del anhelo de poder salir de la esclavitud, porque estamos dentro del año 50, pero si tú no sabes cuándo es que llega el año 50, no puedes celebrar con anterioridad la gloria que el Señor nos tiene dándonos libertad del pecado. No es que nos ha dejado sin información, porque el Señor no hace eso, porque Amós 3:7 nos dice que no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y bien queda en su palabra explícito que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que todos quedemos como el siervo malo, sino que todos nos conformemos en ser el siervo fiel y prudente. Si continuamos el capítulo, vayamos al verso 32. Porque luego quiero retroceder, pero quiero que se entienda claro lo que las palabras de Yeshua quisieron hacer en la mente de los discípulos, y los discípulos no comprendieron. Pero hoy, para ti y para mí, el Señor sigue sentado en el monte de las olivas y quiere que tú y yo lo entendamos. Porque como discípulos de Él, Él quiere
que nosotros nos conformemos en estar preparados. Hay distintos modos de explicárnoslos Él, pero Él quiere que nosotros entendamos el tiempo, porque el tiempo es el que viene como fundamento para el cumplimiento de cada evento. El verso 32 nos dice, de la higuera, oigan hermano, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Y yo les pregunto, ¿cuándo es que las ramas brotan y están tiernas? ¿No es acaso en primavera? ¿Y no es que después de la primavera viene el verano? Es como pudiéramos decirlo. La primavera pasó, vamos a decirlo, yo lo voy a decir de esta manera, me voy a tomar esa libertad de decirlo. Con todos los eventos que pasaron desde 1844 para atrás, como una primavera, pero el verano que se está acercando al final del tiempo, a mediados de año, ustedes van a encontrar entonces que los eventos para el movimiento adventista fueron ¿en qué? ¿En primavera o en verano? En verano. Pero bueno, vamos a irnos un poquito más lejos. Yo quiero que tengan en cuenta estas palabras del Salvador, porque si yo no sé cuándo son las cosas, yo no te puedo dar señales. Yo no te puedo decir, no, cuando empieza el frío o cuando empieza el invierno, entonces yo voy a aparecer. No. La parábola nos está explicando, nos está como a los discípulos dando una respuesta con una lección. Con la lección de la naturaleza, como siempre solía ser y suele hacer nuestro maestro, nos está dejando claro que Él viene ¿cuándo? Porque yo no te tengo por qué referir. Cuando tú me preguntas, ¿cuándo tú vienes? Y yo te digo, de la higuera aprende la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y brotan los capullos, aprende que el verano está cerca. ¿Qué te estoy diciendo? Tú sabes cuándo es que brotan los capullos y las ramas están tiernas porque es el tiempo de la vida. Es la primavera. ¿Entienden? ¿Y qué viene después? El verano. Bien, pero sigamos para que podamos comprender con mejor comprensión y valga la redundancia lo que el maestro nos quiere decir. Dice el verso 33. Así también ustedes, oigan bien hermanos, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está a la puerta. Hermano, no podemos tapar el sol con un dedo, vamos a decir así. Tampoco podemos tapar la información que el maestro nos ha dado cuando los teólogos nos han enseñado que no sabemos cuándo son estas cosas. Pero la palabra del Señor quiere que nosotros nazcamos de nuevo, que nosotros nos llenemos de aliento, de esperanzas, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. De modo que la señal para ellos les quedó claro, porque Él les dijo en el verso 33, así también vosotros, cuando vean estas cosas, conozcan que está cercano a la puerta. ¿Sabía el maestro o no sabía? Si les está dando señales, entonces es que Él sabía algo y por lo tanto le está dando la respuesta o les está dando la información correcta, ¿no verdad? Sigamos en el verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación, hermano? ¿Qué generación, hermano? Miren, la generación en que se cumpla todo lo que Daniel, por eso envía el maestro a sus discípulos para que escudriñen Daniel, porque Daniel te está diciendo el fin de la historia, el fin del tiempo cuando se cumplirá el último jubileo para ponerle fin a la esclavitud del pecado y el Señor victoriosamente en jubileo saque a sus siervos de la tumba y finalmente no tengan nada que ver con la esclavitud. Amén.
El verso 35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, hermano, entonces el Señor nos dejó claro las señales. El Señor quiso darnos una explicación tan clara y los sabios de este mundo, a través de Satanás, han tratado de entorpecerla para que nosotros sigamos creyendo lo que nos dice ahora el verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Hermano, si es verdad esta palabra, está desmintiendo lo que leímos anteriormente. Porque le está dando señales. Y si él no sabe nada, no puede decir nada de la venida. Es que él no puede decir, mira, tengo el 20 de julio, porque entonces que me atengo. Exactamente. Porque él no sabe nada. Señales para que estudiemos. Exactamente. Pero él lo que nos quiere es dar la información que quede armoniosamente con el tiempo y el evento clara en nuestra mente. No podemos tomar una declaración de él que venga a anular la otra. Que venga a anular la otra. Si él no sabía nada, no podía darle señales. Entonces muchos llegan a la conclusión, no, él es Dios. Él tenía que saberlo. Pero lo que dice la parábola, que él no lo sabía. Ni aún los santos ángeles. Porque habla del cielo prudente, que uno sí se enferma. Ahora vamos allá. Porque el Señor, para que pudiera entenderse, tuvo que hacer alusión a algo específico, que es el modo en que ha quedado nuestra naturaleza a causa del pecado y lo que hay que hacer para salir de la condición y esclavitud del pecado. Es como nosotros decir que nosotros somos laodicenses, ¿no verdad? Pertenecemos a la última iglesia. Pero del estado laodicense hay que salir, ¿o no? Y como si salimos de ahí, recibimos otro nombre. Ya no somos ya más laodicenses, somos triunfantes. No sé, la licencia no se puede ver como un privilegio que tengo. Sí. Para decir que soy la única iglesia. No. Porque me van a vomitar. Exactamente, porque la condición de laodicense es deplorable a los ojos de Dios. Es la capacidad que Dios nos ha dado para ver y entender la condición en que nosotros vivimos espiritualmente. Debido al pecado, nos hemos conformado en ser el siervo malo, pero el Señor quiere restaurarnos y ser el siervo, hacer en nosotros el siervo bueno. Por eso Él dice que es necesario que nazcamos otra vez. Es necesario nacer de nuevo. Entonces la palabra fiel y prudente tiene dos connotaciones ahí. Correcto. Fidelidad En buscar. y prudencia en buscarlo. Prudencia en buscar. Y prudencia es escudriñar, Prudente, sé prudente, o sea, vos- buscar como a tesoro escondido la información para entonces identificarnos, con el siervo bueno. Vamos a continuar para que ustedes comprueben que esto es de esta manera. Dice el verso 37, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo les pregunto, ¿se sabe o no se sabe en la historia de Noé que Noé conocía cuándo era el diluvio? La gran mayoría de las personas dicen que no. Que Noé no sabía cuándo era. Lo mandaron a predicar, pero no sabían cuándo era. Si vamos a la historia, porque en esta parte, este estudio lo vamos a hacer en dos partes, porque sé que abarca un poquito el tiempo, pero para que quede claro en nuestra mente es necesario, hermanos.
Cuando nosotros vamos al capítulo 8 de Génesis, vamos a ir primeramente al capítulo 6. El capítulo 6, el verso 1 hasta el verso 3. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El verso 3. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Cuando nosotros vamos a la historia de el diluvio, encontramos que el Señor le dijo a Noé, a ti he visto solamente justo en esta generación. Hazte un arca, y le dio las medidas y le dijo, porque ciertamente esta generación vivirá 120 años. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 8, el verso 13, sucedió que en el año 600, en el capítulo 7, el verso 10 en lo adelante, dice, capítulo 7 de Génesis, el verso 10, al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y aquel mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Can y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Ahora quiero que lean el 8, el verso 13. Estos versos que leímos del capítulo 7 nos están diciendo cuándo comenzó el diluvio. Pero veamos cuándo terminan, porque el orden está guardado en la edad que tenía Noé. Tenía, dice según el capítulo 7, el verso 11, dice que Noé tenía 600 años. Vamos al capítulo 8, el verso 13, dice, sucedió que en el año 601, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. ¿Qué edad tenía Noé, hermano? 601. Si aquella generación viviría solo 120 años, réstele a 601 120 años para que ustedes vean que Noé tenía 480 años. Es decir, que a Noé se le había dado el orden del tiempo con el evento, de modo que él estuvo preparado. Los que no le interesaron, que están conformados en la historia como el siervo malo, quedaron sepultados en las aguas. Y ahí está la historia bien clara para nosotros. Pero ahora dice que se repite la historia. Que habrán muchos que se van a conformar como el siervo malo, y dice, y no sabrán. Porque vendrán como las aguas del diluvio, que se los llevó a todos, y no supieron qué día era. Cuando el Señor ha dado en su palabra que cada evento
está plasmado en el tiempo y que no hará nada el Señor sin que antes se revelen sus secretos a sus siervos, los profetas. Es un secreto, hermanos, pero para los hijos del Señor, para sus discípulos, es un secreto, pero es revelado. Es como decimos en el hebreo, está en el sod, en el misterio revelado. Y si la información está revelada solo para ¿quién? Dijo el maestro a sus discípulos, para ustedes que vinieron. El misterio del reino de los cielos les es revelado. Para los que no vinieron, dice, lo poco que oyeron, les será quitado. Por lo tanto, aquel grupo, el pueblo, que se fue sin preguntarle al maestro, dice, ¿comprendieron? No pudieron comprender, porque una parte y la otra no la pudieron completar, de modo que quedó claro que lo poco que oyeron les sería quitado. Porque como no lo entendieron, para ellos no significó. Pero los discípulos completaron la información y pudieron entender en qué consistía la característica de cada uno que recibía la semilla de la verdad en su corazón. Y aquí el problema es que atendemos más los cuidados de este mundo. Lo poquito que teníamos aquí se nos olvida. Se nos olvida. Y no es que el Señor lo quite así, es Exacto. lo mismo. El que por estar en cosas de este mundo, En las cosas. la ganancia, Exactamente. lo poquito que aprendí se me fue. Correctamente. Porque se me olvidó hacer otras cosas. Pero la esencia de toda esta parte negativa está en el que no hay deseos, no hay voluntad, no hay gusto, no me interesa, y usted se conforma en ser el siervo malo casi sin usted querer. El Señor es bueno y el Sí, Él es bueno y me va a sanar, pero yo no tengo que hacer más esfuerzo. No, cuidado. Cuidado. Sigamos. El verso 39, volvemos a repetirlo para que quede claro. Del capítulo 24, volvamos allá. Capítulo 24 de Mateo, el verso 39, volvemos a repetirlo y dice así. Y no entendieron. Oigan bien, hermanos, esto. Los que me escuchan, oigan bien en el nombre del Señor. Despierten que su palabra no es una interpretación de hombres. Es su palabra. Y debemos de centrarnos en lo que Él nos está dando como noticias para que nosotros podamos finalmente estar dentro del pueblo que estará esperando al Señor. Y no el verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. A uno le interesó, y se identificó como el siervo fiel y prudente, y el otro no le interesó mucho. Los bienes de este mundo lo ahogaron, como dice la parábola del sembrador, y finalmente cuando el sol pasó, ¿qué pasó con ellos? La prueba cuando llegó, velad, verso 42. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Yo quiero que ustedes miren bien, porque el maestro está tratando de educarnos de la condición pecaminosa que vive el hombre, a fin de que nosotros podamos comprender que saliendo de esa condición es como único podemos conformarnos en ser el siervo bueno. Y aquí Él está hablándonos de modo que nosotros nos identifiquemos con su palabra para que podamos saber cuándo son estas cosas y qué señal habrá de su venida. Él lo que quiere es que nosotros podamos comprender como discípulos de Él las palabras que le dijo a los discípulos. Para ustedes que vinieron, el misterio del reino de los cielos les es revelado.
Dice, sigue diciendo, verso 43. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Yo quiero que dé una explicación con respecto que dice, y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Se lo llevó a la destrucción. Porque a mí me enseñaron Hable alto. que es el rapto. Y Sí. me escuchan. Y cuando dice estar ahí en la cama, uno se ha tomado, el otro se ha dejado. Esto también es el rapto. Bien, vamos a pasar a esta. Es bueno lo que la hermana nos está diciendo. El verso 40 del capítulo 24, volvamos a él. Cuando dice el diluvio se lo llevó a todos. Bueno, el verso 39. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se lo llevó a la destrucción. Si se los llevó a todos, yo le pregunto, ¿Noé vería cuando se los llevó o no se lo vio? ¿Noé vería cuando se los llevó? Mire, hermanos, el resultado de la desobediencia finalmente tuvo como conclusión de que se iban, las aguas ahogarían a todos los que no estaban dentro del arca. Todos se fueron a la destrucción. Todos se fueron, pero a la destrucción, porque allí está conformado la obediencia y la desobediencia. Noé 120 años suplicando a una generación mala y perversa que se arrepintieran para que entraran en el arca y fueran salvos, y ellos se conformaron en vivir en desobediencia. ¿Usted cree que el Señor se los llevó como en un rapto hacia el cielo? Si eran malos, si estaban en desobediencia, y la palabra bien lo dice, ¿cómo puedo justificarlo? De esa manera de interpretación, como que el Señor se los llevó para el cielo y están allá. No, hermanos. La desobediencia identifica al siervo bueno y al siervo malo, y la recompensa que Dios le va a dar a cada uno. Vamos al 40, que hay otra parte que pudiera malinterpretarse y que muchos le han dado una interpretación ajena a lo que nos quiso decir el maestro. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¡Ay, se fue mi esposa! ¿Dónde está? Se la llevó el Señor. Hermano, no es eso lo que está diciendo la palabra. Sencillamente que viviste una vida ajustada a las cosas de este mundo, y cuando el Señor venga a recoger a su pueblo, recogerá a ese fiel. Y en este caso sería tu esposo o sería tu esposa, y el Señor se lo va a llevar y a ti te va a dejar. Al siervo fiel. Se lleva al siervo fiel. Si son dos mujeres moliendo en un molino, una se interesó tanto por salir de libertad en jubileo, que hizo todos los preparativos que la ley estatuía a fin de poder salir. No es que lo raptaron y se lo llevaron. Si no le interesaba la palabra del Señor, ni en qué consistía la salvación, ¿cómo el Señor se lo va a llevar? Dice, este pueblo tiene sus oídos entorpecidos y con el corazón. No les interesaba, hermano. ¿Y usted cree que el Señor puede salvar a alguien así? En el estado del siervo malo, hermanos, el Señor no puede recoger a nadie porque es transgresión de la ley. ¿Entiende eso? La parábola está identificándonos todas estas cosas, de modo que quede en nosotros claro que es lo que nos quiso dejar dicho el Señor. Ahora, en este caso, vamos a continuar explicando. Dios ha tenido un plan maravilloso para que todos tengamos la misma suerte, porque ya Él pagó por ti y pagó por mí. Pero te toca a ti decidir si serás dejado o serás tomado, porque hoy es que el Señor está teniendo en cuenta la suerte que nosotros tomamos. O nos ponemos de su parte o nos ponemos en contra de Él. Dice su palabra
porque el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Que el Señor te bendiga. 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora. Vamos a concluir esta parte con el verso 42 y luego volveremos la segunda parte. En la tarde vamos a retomar este verso para continuar, porque es necesario que el pueblo del Señor mundialmente comprenda las palabras del Maestro, porque Él no nos ha dejado sin noticias. Él no nos ha dejado a medias. Él comenzó una obra y dice que la va a perfeccionar. Y lo creemos. Y si dice su palabra que no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas, entonces nos toca a nosotros escudriñar la palabra para encontrar el secreto que para nosotros está revelado. Que el Señor te bendiga en esta hora y bueno, nos vemos en la segunda parte. Amén.